El campo de judías. Entretanto, mis judías, cuyas hileras sumaban juntas 7 millas una vez plantadas, estaban impacientes por ser cavadas, ya que las primeras habían crecido considerablemente antes de que hubiera sembrado las últimas. En efecto, no iba a ser fácil posponerlo. No sabía cuál era el significado de este pequeño trabajo hercúleo tan digno y constante. Llegué a querer a mis hileras, a mis judías, aunque había más de las que necesitaba. Me unían a la tierra y así adquiría fuerza, como Anteo. ¿Pero por qué debía cultivarlas? Solo el cielo lo sabe. Fue un curioso trabajo durante todo el verano, hacer que esta parcela de la superficie de la tierra, que antes solo había engendrado 5 en rama, arándanos, verbena y otras similares, dulces frutos silvestres y gratas flores, produjera en su lugar estas legumbres. ¿Qué aprenderé de las judías o ellas de mí? Las cuido, las cavo, las miro a primera y última hora. Esa es la tarea del día. Tienen una hoja amplia y hermosa. Mis auxiliares son los rocíos y las lluvias que riegan este suelo seco y cuánta fertilidad hay en él, pues en gran medida es escaso y estéril. Mis enemigos son los gusanos, los días fríos y sobre todo las marmotas. Han roído 1/4 de acre. ¿Pero qué derecho tengo a expulsar a la hierba de Juan y las demás y acabar con un antiguo jardín de hierbas? Pronto, sin embargo, las restantes judías estarán demasiado duras para ellas e irán en busca de nuevos enemigos. Cuando tenía 4 años, por lo que recuerdo, me trajeron de Boston a esta mi ciudad natal a través de estos bosques y este campo a la laguna. Es una de las más antiguas escenas estampadas en mi memoria. Ahora, anoche, mi flauta ha despertado los ecos sobre la misma agua. Los pinos son aún más viejos que yo. Si algunos han caído, he cocinado mi cena con sus tocones y una nueva vegetación surge alrededor y tendrá un nuevo aspecto para otra mirada infantil. En este prado brota la misma verbena de la misma perenne raíz e incluso he contribuido por fin a vestir el fabuloso paisaje de mis sueños infantiles. Uno de los resultados de mi presencia e influencia se ve en las hojas de judías, los limbos de maíz y los tallos de patata. Planté unos 2 acres y medio de tierras altas y como solo hacía 15 años que la tierra había sido despejada y yo mismo había sacado 2 o 3 cuerdas de tocones, no la aboné. Pero a lo largo del verano resultó que junto a las saetillas que salieron al cavar, una nación ya desaparecida había habitado aquí antiguamente y plantado maíz y judías antes de que los hombres blancos despejaran la tierra, de modo que el suelo se había agotado hasta cierto punto para la cosecha. Antes de que una marmota o ardilla cruzara el camino o el sol se levantara sobre los pequeños robles, mientras duraba el rocío, aunque los granjeros me previnieron contra él, mi consejo es que trabajéis todo lo posible mientras caiga el rocío. Empecé a arrasar las filas de malas hierbas de mi campo de judías y a echar tierra sobre sus restos. A primera hora de la mañana trabajaba descalzo, interesado por la húmeda y pulverizada arena como un artista plástico, pero durante el día el sol me producía ampollas en los pies. El sol me iluminaba al cavar las judías mientras avanzaba y retrocedía lentamente sobre aquel altozano amarillo y cubierto de grava entre las largas hileras verdes de 15 varas, uno de cuyos extremos terminaba en un soto de roblecillos donde podía descansar a la sombra y el otro en un campo de arándanos cuyas bayas verdes se oscurecían gradualmente al acabar cada tanda. Este era mi trabajo diario: remover la maleza, poner tierra nueva junto a los tallos de las judías y animar a mis plantas para que el suelo amarillo expresara su pensamiento de verano en hojas y flores de judías, antes que en ajenjo, grama y mijo, y la tierra dijera judías en lugar de hierba. Como tenía poca ayuda de caballos, ganado u hombres o muchachos contratados, o mejores herramientas agrícolas, era mucho más lento e intimaba con mis judías mucho más de lo habitual. Pero tal vez el trabajo de las manos, incluso llevado al límite de la fatiga, no sea la peor forma de ociosidad. Tiene una moraleja constante e imperecedera y reporta al escolar un resultado clásico. Para los viajeros que se dirigían al oeste por Lincoln y Wayland son destino desconocido, sentados cómodamente en sus calesas, con los codos en las rodillas y las riendas colgantes como festones. Yo era un agrícola laborioso, era el hombre sedentario, un trabajador nativo del suelo. Pero pronto mi granja quedaba fuera de su vista y pensamiento. Era el único paraje abierto y cultivado a gran distancia a los lados del camino, así que lo aprovechaban al máximo. A veces el hombre del campo oía más chismes y comentarios de los viajeros de lo conveniente. ¿Tan tarde las judías? ¿Guisantes tan tarde? Yo seguía plantando cuando otros empezaban a cavar, y el agricultor ministerial no lo sospechaba.
Maíz, hijo mío, como forraje, maíz como forraje. ¿Vive aquí? Pregunta el del gorro negro y abrigo gris, y el granjero de aspecto rudo detiene a su jamelgo para preguntaros qué estáis haciendo, ya que no ve abono en el surco, y os recomienda usar un poco de marga menuda o de desperdicios, acaso de cenizas o yeso. Pero aquí había 2 acres y medio de surcos, solo una azada como carro y 2 manos para tirar de ella, por aversión a otros carros y caballos, y la marga menuda quedaba lejos. Los viajeros, al marcharse, comparaban ruidosamente este campo con aquellos por los que habían pasado, de modo que por fin sabía qué posición ocupaba en el mundo agrícola. Este campo no figuraba en el informe del señor Coleman. A propósito, ¿quién estima el valor de la cosecha que la naturaleza produce en los campos aún más silvestres, no mejorados por el hombre? La cosecha de heno inglés se mide cuidadosamente y se calcula la humedad, los silicatos y el potasio. Pero en todos los valles y lagunas, en los bosques, pastos y pantanos, crece una rica y variada cosecha que el hombre no ha segado. El mío era, por así decirlo, el vínculo entre los campos silvestres y cultivados. Así como unos estados están civilizados, otros lo están a medias y otros son salvajes y bárbaros, mi campo era, aunque no en el mal sentido, un campo a medio cultivar. Cultivaba judías que volvían alegremente a su estado silvestre y primitivo, y mi azada les cantaba el Gans des Baches. Cerca, sobre la rama más alta de un abedul, canta durante toda la mañana el malviz pardo, o tordo rojo como algunos prefieren llamarlo, contento por vuestra compañía y que volaría en busca de otro campo si el vuestro no estuviera allí. Mientras plantáis la semilla grita, échala, échala, cúbrela, cúbrela, arráncala, arráncala, arráncala. Pero no era maíz, así que estaba a salvo de enemigos como ese. Os preguntaréis qué tiene que ver su galimatías, sus interpretaciones de Paganini aficionado en un acorde o en 20 con vuestra faena, y sin embargo será preferible al yeso o a las cenizas lixiviadas. Era un tipo barato de abono superior en el que tenía plena fe. Cuando extraje una tierra aún más fresca de las hileras con mi azada, perturbé las cenizas de naciones inmemoriales que en años primitivos vivieron bajo estos cielos, y sus pequeños instrumentos de guerra y caza salieron a la luz de esta época moderna. Yacían mezclados con otras piedras naturales, algunas de las cuales tenían huellas de haber sido quemadas por fuegos indios y otras por el sol, y también pedazos de cerámica y vidrios llevados allí por los recientes cultivadores del suelo. Cuando mi azada golpeaba tintineante contra las piedras, esa música tenía eco en los bosques y el cielo, y era un acompañamiento para mi trabajo que producía una cosecha instantánea e inmensurable. Ya no había judías que cavar, ni era yo el que cavaba judías, y recordaba, si es que lo hacía, con tanta piedad como orgullo a mis conocidos que habían ido a la ciudad a asistir a los oratorios. El halcón nocturno trazaba círculos en el mediodía soleado, porque a veces era una fiesta para mí, como una mota en el ojo o en el ojo del cielo, y de vez en cuando caía en picado con un sonido como si se rasgaran los cielos, convertidos en jirones y harapos, aunque se mantenía la bóveda inconsútil. Son como pequeños trasgos que llenan el aire y ponen sus huevos en la arena del suelo o en las rocas altas de la colina, donde pocos los descubren. Gráciles y esbeltos son como rizos prendidos en la laguna, como hojas levantadas por el viento que flotan en los cielos. Tal parentesco hay en la naturaleza. El halcón es el hermano aéreo de la onda que observa y sobrevuela, y sus perfectas alas ahuecadas se corresponden con las elementales alas implumes del mar. En ocasiones observaba a un par de halcones gallineros en lo alto del cielo que alternaban caídas y ascensos y se aproximaban y se paraban como si fueran la encarnación de mis pensamientos, o me atraía el paso de las palomas salvajes de un bosque a otro con un ligero sonido tembloroso y batiente y con prisa mensajera. O mi azada sacaba de debajo de un tocón podrido una lenta, portentosa y extravagante salamandra, una traza de Egipto y el Nilo, aunque contemporánea nuestra. Cuando me detenía a inclinarme sobre mi azada, oía y veía estos sonidos e imágenes en cualquier lugar de la hilera, una prueba del inagotable entretenimiento que ofrece el campo. En los días de gala, la ciudad dispara sus grandes cañones, que resuenan en los bosques como pistolas de aire comprimido, y ocasionalmente llegan hasta allí ciertos extravíos de música marcial. En mi campo de judías, al otro extremo de la ciudad, los grandes cañones sonaban como si hubiera estallado un vejín, y cuando se celebraba un desfile militar del que nada sabía, a veces tenía durante todo el día la vaga sensación de una especie de irritación y enfermedad en el horizonte,
como si de pronto fuera a tener lugar allí una erupción de escarlatina o cancro, hasta que, al fin, una ráfaga de viento favorable que avanzaba sobre los campos y por el camino de Wayland me traían información de los instructores. Por el zumbido lejano parecía que las abejas de alguien se hubieran reunido en el enjambre y los vecinos, según el aviso de Virgilio, por el débil tintinabulum de los utensilios domésticos más sonoros, trataran de conducirlas a la colmena de nuevo. Y cuando el sonido se desvanecía, el zumbido había cesado y las brisas más favorables enmudecían. Sabía que seguramente ya tenían hasta el último zángano en la colmena de Middlesex y que sus pensamientos se dedicaban ahora a la miel con que estaba untada. Me sentía orgulloso de que las libertades de Massachusetts y de nuestros antepasados estuvieran tan a salvo, y cuando volví a cavar de nuevo me sentía lleno de una inexpresable confianza y continuaba mi trabajo animosamente con serena fe en el futuro. Cuando había varias bandas de música, sonaba como si toda la ciudad fuera un inmenso fuelle y los edificios se expandieran y colapsaran alternativamente con el estruendo. Pero en ocasiones lo que llegaba a los bosques era un compás noble e inspirador, la trompeta que pregona la fama, y me sentía como si pudiera escupir de gozo a un mexicano, pues ¿por qué debemos siempre aguantar fruslerías? Y buscaba alrededor a una marmota o a una liebre con las que ejercitar este coraje. Estos compases marciales parecían venir de Palestina y me recordaba a una marcha de cruzados en el horizonte con el ligero ímpetu y movimiento trémulo de las copas de los olmos que descollaban sobre la ciudad. Este era uno de los días grandes, aunque el cielo tenía desde mi claro el mismo eterno y gran aspecto que ostenta a diario y no veía diferencia en él. Fue una experiencia singular el largo trato que cultivé con las judías, pues el hecho de plantarlas, cavarlas, cosecharlas, trillarlas, recogerlas y venderlas, esto último fue lo más duro, podía añadir el de comerlas, ya que las probé. Estaba decidido a conocer a las judías. Cuando estaban creciendo solía cavarlas desde las 5 de la mañana hasta el mediodía, y por lo general pasaba el resto del día con otros asuntos. Considerad el íntimo y curioso trato que se tiene con varios tipos de malas hierbas, resulta repetitivo contarlo, ya que sobre el terreno no lo es menos, tras perturbar cruelmente sus delicadas organizaciones y establecer odiosas distinciones con la azada, pues se arrasa la fila entera de una especie, mientras que otra es cultivada con diligencia. Aquí hay ajenjo romano, aquí chual, esto es acedera y esto grama. Cogedlos, cortadlos, sacad sus raíces al sol, que no quede ni una fibra a la sombra, si no queréis que aparezca por allá, y en 2 días todo esté verde como un puerro. Se trata de una larga guerra, no contra grullas, sino contra las malas hierbas, troyanos que teman de su parte al sol, la lluvia y el rocío. A diario las judías me veían llegar en su rescate, armado con una azada y diezmar las filas de sus enemigos, con los que llenaba las trincheras. Mi arma hizo caer y rodar por el polvo a más de un altivo y empenachado Héctor, que sobresalía un pie por sus apretados compañeros. Los días de verano que algunos contemporáneos míos dedicaban a las bellas artes en Boston o Roma, a la contemplación en la India o al comercio en Londres o Nueva York, los dedicaba yo, junto con otros granjeros de Nueva Inglaterra, a la agricultura. No es que necesitara comer judías, pues soy pitagórico por naturaleza en lo que respecta a las judías, ya sirvan para el puré o para botar, y las cambiaba por arroz. Pero tal vez alguien debía trabajar en el campo, aunque solo fuera por los tropos y la expresión que un día serviría a un creador de parábolas. En conjunto resultaba una rara diversión que, en caso de prolongarse demasiado, podría convertirse en disipación. Aunque ni por una sola vez las aboné o las cavé por completo, las cavaba cuando lo hacía extraordinariamente bien, y al final recibí mi paga, pues no hay en verdad, como dice Evelyn, compuesto ni riqueza alguna comparable a ese continuo movimiento, refección y volteo del mantillo con la pala. La tierra, añade en otro lugar, en especial si es nueva, tiene cierto magnetismo por el que atrae la sal, el poder o la virtud, como quiera que se llame, que le da la vida y que es la lógica de todo el trabajo y esfuerzo que le dedicamos para mantenernos. El estiércol y otras sórdidas mezclas no son sino los vicarios sucedáneos de esta mejora. Además, siendo este uno de esos campos agotados y exhaustos que gozan de su sábado, tal vez había traído, como cree probable Sir Kenelm Digby, a los espíritus vitales del aire. Recogí 12 medidas de judías.
Pero seré más concreto, porque hay quien se queja de que el señor Coleman informa sobre todo de los experimentos caros de los granjeros refinados. Mis gastos fueron, por una azada, $0,54, arar, gradar y abrir surcos, $7,50, demasiado. Judías para sembrar, 31,12 y medio. Patatas 1,33, guisantes 0,40, semillas de nabo 0,06. Lino blanco para la valla de los cuervos 0,02. Caballo, cultivador y muchacho 3 horas, $1. Caballo y carro para recoger la cosecha 0,75. En total, $14,72 y medio. Mis ingresos, Patren Familias Vendaken, Nonemaken, S o Porlet, procedieron de 9 medidas y 12 cuartos de judías vendidas por $16,94, 5 medidas de patata grande por $2,50, 9 medidas de patata pequeña por $2,25. Pasto, $1. Tallos, 0,75 centavos. En total, $23,44, con un provecho pecuniario, como ya he dicho, de $8,71 y medio. Este es el resultado de mi experiencia de plantar judías. Plantad el pequeño arbusto de judía blanca común a principios de junio en hileras de 3 pies cada 18 pulgadas, tras elegir cuidadosamente semilla fresca, redonda y sin mezcla. Primero apartad las lombrices y poned plantas nuevas en los huecos. Luego apartad las marmotas si el lugar está al descubierto, porque roerán las primeras hojas tiernas casi por completo, y de nuevo, cuando aparezcan los zarcillos, sentadas erectas como ardillas, darán cuenta de ellos y pelarán sus yemas y jóvenes vainas. Pero sobre todo, cosechad tan pronto como sea posible si queréis escapar a las heladas y tener una hermosa y sabrosa recolecta. Podéis evitar por este medio una gran pérdida. Adquirí una experiencia ulterior. Me dije a mí mismo, otro verano no plantaré judías y maíz con tanto cuidado, sino, en caso de que no se hayan perdido, semillas como la sinceridad, la verdad, la sencillez, la fe y la inocencia. Y comprobaré si crecen en este suelo incluso con menos esfuerzo y abono y si me sirven de sustento, ya que seguramente estas cosechas no se agotarán. ¡Ay!, me dije a mí mismo, ya ha pasado otro verano, y otro, y estoy obligado a decirte, lector, que las semillas que planté, si eran en efecto las de aquellas virtudes, quedaron agusanadas o perdieron su vitalidad y no germinaron. Por lo general, los hombres solo serán valientes o tímidos como lo fueron sus padres. Seguramente esta generación plantará maíz y judías cada año, tal como los indios hace siglos hicieron y enseñaron a hacer a los primeros colonos, como si se tratara de un hado. El otro día vi a un viejo, para mi asombro, cavando agujeros con una azada por 70ª vez, y no eran para enterrarse a sí mismo. ¿Por qué no habría de intentar nuevas aventuras el habitante de Nueva Inglaterra sin invertir tanta energía en su grano, patata y pasto y en sus huertos? ¿Por qué no ha de lograr otras cosechas? ¿Por qué nos preocupamos tanto por las semillas de judía y tampoco por una nueva generación de hombres? Deberíamos sentirnos realmente alimentados y animados si tras conocer a un hombre estamos seguros de ver que han arraigado y crecido en él algunas de las cualidades que he mencionado, que todos valoramos más que aquellos productos, pero que en gran medida flotan diseminadas por el aire. Aquí llega una cualidad tan inefable y sutil, por ejemplo, como la verdad o la justicia, aunque sea en escasa cantidad o de un tipo nuevo. Nuestros embajadores deberían tener instrucciones para enviar a casa semillas como estas, y el Congreso debería contribuir a repartirlas por toda la tierra. Si fuéramos sinceros, nunca insistiríamos en la ceremonia. Nunca engañaríamos, insultaríamos o desterraríamos por mezquindad si estuviera presente la médula de la dignidad y la amistad. No deberíamos encontrarnos apresuradamente. Apenas conozco a la mayoría de los hombres porque no parecen tener tiempo, están ocupados con sus judías. No querríamos tratar a un hombre que siempre estuviera afanado con la azada o la pala a modo de sostén en su trabajo, no como una seta, sino parcialmente levantado sobre la tierra, más que erguido como una golondrina que se ha posado y camina por el suelo. Y mientras hablaba, sus alas llegaban a abrirse, prestas al vuelo, y volvían a cerrarse. De modo que pensáramos que conversamos con un ángel. Puede que el pan no siempre nos alimente, pero reconocer la generosidad en el hombre o la naturaleza y compartir un goce puro y heroico siempre nos hará bien, incluso por restar rigidez a nuestras junturas, y nos volverá flexibles y bollantes cuando no sepamos qué nos aflige. La poesía y la mitología antigua sugieren al menos que la agricultura fue una vez un arte sagrado,
pero nosotros lo practicamos con irreverente prisa y descuido, y nuestro único objetivo es poseer grandes granjas y grandes cosechas. No tenemos un festival, una procesión o una ceremonia, sin exceptuar nuestras ferias de ganado y el llamado Día de Acción de Gracias, con los que el granjero exprese el sentido sagrado de su vocación y que le recuerden su origen sagrado. Lo que le tienta es el premio y el banquete. No sacrifica a Ceres y al Jove terrestre, sino más bien al infernal Plutón. Por avaricia y egoísmo, y un hábito servil del que ninguno está exento, de considerar el suelo una propiedad o el principal medio de adquirirla, el paisaje se deforma, la agricultura se degrada y el granjero lleva la vida más mezquina. Solo conoce la naturaleza como un ladrón. Catón dice que los beneficios de la agricultura son particularmente piadosos y justos, maximeque pius quaestus, y según Varrón, los antiguos romanos llamaban de igual modo a la tierra madre y a Ceres, y creían que los que la cultivaban llevaban una vida piadosa y útil, y que sólo ellos quedaban de la raza del rey Saturno. Olvidamos que el sol contempla sin distinción nuestros campos cultivados y las praderas y bosques. Todos ellos reflejan y absorben sus rayos, pero los primeros suponen solo una pequeña parte del glorioso cuadro que contempla en su curso cotidiano. A su vista, la tierra se cultiva por igual como un jardín. Por tanto, deberíamos recibir el beneficio de su luz y calor con una correspondiente confianza y magnanimidad. ¿Qué importa si valoro la semilla de estas judías y si recojo eso en otoño? Este amplio campo que he mirado tanto tiempo no me considera a mí su principal cultivador, sino a influencias que le resultan más afables, lo riegan y lo hacen reverdecer. Estas judías tienen resultados que no he cosechado. ¿No crecen en parte para las marmotas? La espiga de trigo, en latín spica, el obsoleto speca, de esperanza, ¿no debería ser la única esperanza de la agricultura? Su médula o grano, granum, de gerendo, soporte, no es cuanto soporta. Entonces, ¿cómo pueden perderse nuestras cosechas? ¿No me alegraré también por la abundancia de las malas hierbas, cuyas semillas son el granero de los pájaros? Importa relativamente poco si los campos llenan los estilos del granjero. El auténtico agricultor no se inquietará, así como las ardillas no se preocupan por si los bosques dan castañas este año o no, y terminará su trabajo cada día renunciando a todo derecho sobre el producto de sus campos y sacrificando en su espíritu no solo sus primeros frutos, sino también los últimos. La ciudad. Después de acabar, o tal vez leer y escribir por la mañana, solía bañarme de nuevo en la laguna, atravesaba alguna de sus caletas o quitaba de mi persona el polvo del trabajo o alisaba la última arruga del estudio, de modo que a mediodía estaba libre por completo. Cada 1 o 2 días paseaba por la ciudad para oír los chismes que van por allí incesantemente, circulando de boca en boca o de periódico en periódico, y que tomados en dosis homeopáticas eran a su manera tan renovadores como el susurro de las hojas y las furtivas miradas de las ranas. Así como caminaba por los bosques para ver a los pájaros y las ardillas, caminaba por la ciudad para ver a los hombres y los muchachos. En lugar del viento entre los pinos, oía el traqueteo de los carros. A cierta distancia de mi casa había una colonia de ratas almizcleras en los prados del río. Bajo el bosque de olmos y plátanos, en la otra dirección, había una ciudad de hombres ocupados tan curiosos para mí como si fueran perros de la pradera, cada uno sentado a la entrada de su madriguera o afanado hasta la del vecino para chismorrear. Con frecuencia iba allí a observar sus hábitos. La ciudad me parecía una gran sala de noticias y como una vez hicieran en Reading and Company's, en State Street, para mantenerla, se apartaban a un lado nueces y pasas o sal y harina y otros comestibles. Algunos tienen tal apetito por el primer artículo, es decir, las noticias, y tan sanos órganos digestivos que pueden permanecer sentados en la vía pública sin inmutarse y dejar que aquellas los atraviesen y les cuchicheen como los vientos etéseos o como si inhalaran éter, lo que solo les produciría entumecimiento e insensibilidad al dolor. De lo contrario, resultaría doloroso oírlas, sin efecto sobre la conciencia. Cuando paseaba por la ciudad, nunca eché en falta una hilera de tales próceres sentados en una escalera al sol, con sus cuerpos inclinados hacia adelante y la mirada dirigida alternativamente a un lado y al otro, con una expresión voluptuosa, o apoyados en un granero con las manos en los bolsillos como cariátides que los sostuvieran. Al estar por lo general en el exterior, oían cualquier cosa que llevara el viento.
Estos son los más toscos molinos en los que todo chisme es rudamente digerido o destrozado antes de convertirse en la más fina y delicada tolva dentro de casa. Observé que las entrañas de la ciudad eran la tienda de comestibles, el bar, la oficina de correos y el banco. Como parte necesaria de la maquinaria, tenían una campana, un gran cañón y un coche de bomberos en lugares convenientes, y las casas estaban dispuestas para procurar lo mejor de la humanidad, enfrentadas en callejones, de modo que todo viajero tuviera que correr baquetas y todo hombre, mujer o niño pudiera darle un lengüetazo. Por supuesto, aquellos que estaban situados en primera línea, donde mejor podían ver y ser vistos y propinarle el primer golpe, pagaban los precios más altos por su posición, y los pocos habitantes rezagados en las afueras, donde había grandes intervalos y el viajero podía saltar muros o desviarse por una senda de vacas y escapar, pagaban un pequeño impuesto de terreno o ventana. En todas partes había señales colgadas para atraerle, unas para captarle por el apetito, como la taberna y el sótano de habituallamiento, otras por la moda, como la tienda de telas y la joyería, y otras por el pelo, los pies y los faldones, como el barbero, el zapatero o el sastre. Además, había una invitación aún más terrible y constante a visitar cada una de estas casas, y se esperaba la compañía a tales horas. En gran medida escapé sorprendentemente a estos peligros, o bien prosiguiendo a la vez osadamente y sin deliberación hasta la meta, como se recomienda a aquellos que corren baquetas, o dedicando mis pensamientos a cosas elevadas, como Orfeo, quien cantando en voz alta las alabanzas de los dioses con su lira, ahogaba las voces de las sirenas y se mantenía fuera de peligro. En ocasiones me marchaba repentinamente y nadie podía conocer mi paradero, ya que no aspiraba a la cortesía, nunca dudaba si veía el hueco de una cerca. Incluso estaba acostumbrado a irrumpir en algunas casas donde era bien recibido y tras conocer el meollo y la reciente criba de noticias, el poso, las perspectivas de guerra y paz, y si el mundo iba a seguir mucho tiempo unido, me dejaba partir por la puerta trasera y así escapaba a los bosques. Era muy agradable. Cuando me rezagaba en la ciudad, lanzarme a la noche, en especial si era oscura y tempestuosa, y hacerme a la vela desde un brillante salón o sala de conferencias de la ciudad con un saco de centeno o harina de maíz al hombro, hacía mi confortable puerto en los bosques tras haberlo dejado todo atado en cubierta y retirarme bajo las escotillas con una alegre tripulación de pensamientos. Solo con mi externo al timón o incluso con el timón amarrado si la navegación era fácil. Tuve muchos pensamientos geniales junto al camarote de incendios mientras navegaba. Nunca me vi a la deriva ni desanimado por tiempo alguno, aunque me topé con varias severas tormentas. En el bosque hay más oscuridad, incluso en las noches corrientes, de lo que la mayoría supone. Con frecuencia tuve que empezar por mirar hacia arriba desde el sendero entre los árboles para saber mi ruta, y cuando no había camino, sentir bajo mis pies la débil pista que había usado, o guiarme por la conocida relación de árboles concretos que palpaba con las manos, pasando, por ejemplo, entre dos pinos separados no más de 18 pulgadas en medio de los bosques, invariablemente en la noche más lúgubre. A veces, tras haber vuelto tarde a casa en una noche oscura y bochornosa, cuando mis pies sentían el sendero que mis ojos no podían ver, ensoñado y distraído todo el camino, hasta que me despertaba para alzar la mano y levantar el pestillo, no era capaz de recordar un solo paso del trayecto, y pensaba que tal vez mi cuerpo encontraría el camino de vuelta si su dueño lo abandonara, como la mano encuentra su camino a la boca sin ayuda. En ocasiones, cuando el visitante se quedaba hasta el atardecer y la noche iba a ser oscura, me veía obligado a conducirle hasta la carretera trasera de la casa y luego le señalaba la dirección que había de seguir, por la que debía guiarse con los pies antes que con la vista. En una noche muy oscura les indiqué así su camino a dos jóvenes que habían estado pescando en la laguna. Vivían a 1 milla de distancia a través de los bosques y conocían bien la ruta. 1 o 2 días después, uno de ellos me dijo que vagaron casi toda la noche sin apartarse del lugar y que no llegaron a casa hasta la mañana, empapados hasta la piel porque había habido fuerte lluvia y las hojas estaban muy húmedas. He oído que muchos se han perdido incluso en las calles de la ciudad cuando la oscuridad era tan densa que habríais podido, según se dice, cortarla con un cuchillo. Algunos de los que vivían en las afueras, tras haber ido a comprar con sus carretas, se vieron obligados a pernoctar. Ciertas damas y caballeros de visita se han apartado 1/2 milla del camino, sintiendo la acera solo con los pies y sin saber cuánto se desviaban. Es una experiencia tan sorprendente y saludable como valiosa,
perderse alguna vez en los bosques. A menudo, durante una nevada, incluso de día, salimos por una carretera bien conocida y, sin embargo, nos será imposible decir qué camino lleva hasta la ciudad. Aunque sepamos que lo hemos recorrido 1000 veces, no podremos reconocer ni un detalle y nos parecerá tan extraño como una carretera en Siberia. Por la noche, desde luego, la perplejidad es infinitamente mayor. En nuestros paseos más triviales nos guiamos constantemente, aunque inconscientemente, como pilotos, por ciertas conocidas balizas y promontorios, y si vamos más allá del curso habitual, tenemos aún en mente la importancia de un cabo vecino, y hasta que no estemos perdidos por completo o demos la vuelta, pues en este mundo basta con que a un hombre le hagan girar una vez con los ojos cerrados para que esté perdido, no apreciaremos la vastedad y extrañeza de la naturaleza. Al despertar, ya sea del sueño o de la abstracción, todo hombre tiene que aprender de nuevo los puntos cardinales. Hasta que no nos perdamos, o en otras palabras, hasta que no perdamos el mundo, no empezaremos a encontrarnos a nosotros mismos y a advertir dónde estamos y la infinita extensión de nuestras relaciones. Al final del primer verano, una tarde en que iba a la ciudad a recoger un zapato del remendón, fui arrestado y encarcelado porque, como he contado en otro lugar, no había pagado un impuesto o reconocido la autoridad del Estado que compra y vende hombres, mujeres y niños como ganado a las puertas de su Cámara del Senado. Había venido a los bosques con otros propósitos, pero dondequiera que vaya un hombre, los hombres le seguirán y sobarán con sus sórdidas instituciones y, si pueden, le forzarán a pertenecer a su desesperada sociedad filantrópica. Es cierto que podría haberme resistido por la fuerza con mayor o menor éxito, podría haberme vuelto loco contra la sociedad, pero prefería que la sociedad se volviera loca contra mí, pues ella era la parte desesperada. Sin embargo, fui liberado al día siguiente, recogí mi zapato remendado y volví a los bosques a tiempo de obtener mi ración de arándanos en la colina de Fairhaven. Ninguna otra persona me molestó salvo las que representaban al Estado. No tenía candado ni cerrojo, salvo para el pupitre que contenía mis papeles, ni siquiera un clavo que poner en el pestillo o las ventanas. Nunca cerré la puerta de noche o de día, aunque fuera a ausentarme varios días, ni siquiera cuando, en el otoño siguiente, pasé 2 semanas en los bosques de Maine. Y, sin embargo, mi casa era más respetada que si hubiera estado rodeada por una fila de soldados. El caminante agotado podía descansar y calentarse junto al fuego, el literario entretenerse con algunos libros sobre mi mesa y el curioso, al abrir la puerta de mi armario, ver qué me quedaba de comida y qué perspectiva había para la cena. No obstante, aunque muchas personas de diverso tipo vinieron por este camino hasta la laguna, no sufrí por ello inconveniente alguno, ni perdí nunca nada, salvo un pequeño libro, un volumen de Homero, tal vez impropiamente sobredorado, y confío en que lo encontrara un soldado de nuestro campo. Estoy convencido de que si todos los hombres vivieran con tanta sencillez como yo lo hice, el hurto y el robo serían desconocidos. Estos solo tienen lugar en comunidades en que unos tienen más de lo suficiente, mientras que otros no tienen bastante. Los horneros de Pope pronto quedarían adecuadamente distribuidos. Nec bella fueron, faginus adstabar, cum scipus ante dapes. Las guerras no turbadas a los hombres, cuando solo hacían falta cuencos de hayas. Vosotros, que gobernáis los asuntos públicos, ¿qué necesidad tenéis de emplear castigos? Amad la virtud y el pueblo será virtuoso. Las virtudes de un hombre superior son como el viento, las virtudes de un hombre corriente son como la hierba se inclina cuando el viento sopla sobre ella. Las lagunas. A veces, habiendo tenido un hartazgo de compañía humana y charlatanería, y agotados todos los caminos de la ciudad, me encaminaba aún más al oeste de donde habitualmente vivía, hasta las partes menos frecuentadas de la ciudad, a bosques frescos y nuevos pastos, o mientras se ponía el sol, tomaba mi cena de galluvas y arándanos en la colina de Fairhaven y acumulaba reservas para varios días. Los frutos no proporcionaban su verdadero sabor a quien los compra ni a quien los cultiva para el mercado. Solo hay un medio de obtenerlo, pero pocos lo emplean. Si queréis conocer el sabor de las galluvas, preguntad al vaquero o a la perdiz. Es un error vulgar suponer que habéis probado las galluvas si no las habéis recogido. Una galluva no llega nunca a Boston. Allí no han vuelto a verlas desde que crecían en sus 3 colinas.
La parte de ambrosía y esencial del fruto se pierde con la pelusilla desprendida con el roce en el carro del mercado, y los frutos se convierten en provisiones. Mientras reine la justicia eterna, ni una sola galluva inocente será transportada hasta allí desde las colinas campestres. En ocasiones, tras haber cavado lo que correspondía a cada día, me juntaba con algún compañero impaciente que había estado pescando en la laguna desde la mañana, tan silencioso e inmóvil como un pato o una hoja flotante, y que tras practicar varias clases de filosofía solía llegar a la conclusión, cuando yo llegaba, de que pertenecía a la antigua secta de los cenobitas. Había un anciano pescador excelente y diestro en toda clase de trabajo con madera, a quien le gustaba considerar mi casa una construcción erigida a conveniencia de los pescadores, y yo estaba igualmente complacido cuando se sentaba en mi umbral a preparar sus sedales. A veces nos sentábamos juntos en la laguna, cada uno en un extremo del bote, pero apenas cruzábamos palabra, pues se había quedado sordo en los últimos años, aunque en ocasiones entonaba un salmo que armonizaba bastante bien con mi filosofía. Nuestro trato fue, en conjunto, de una armonía ininterrumpida, mucho más grato de recordar que si lo hubiera mantenido la conversación. Cuando, como solía suceder, no tenía a nadie con quien comunicarme, solía despertar el eco golpeando con un remo el costado de mi bote y llenar los bosques circundantes de un sonido circular y dilatado, excitándolos como el guardián a sus fieras salvajes, hasta que sonsacaba un gruñido de cada valle boscoso y cada ladera. En las tardes cálidas solía sentarme en el bote a tocar la flauta y veía a las percas, a las que parecía haber encantado, rondando a mi alrededor, y a la luna moviéndose por el fondo ondulado que estaba salpicado por los desechos del bosque. Al principio venía de vez en cuando a esta laguna con un compañero en busca de aventuras en oscuras noches de verano, y tras encender fuego cerca del borde del agua, lo que pensábamos que atraía a los peces, cogíamos abadejos con un manojo de gusanos atravesados por un hilo, y cuando terminábamos, avanzada la noche, arrojábamos los tizones al aire como cohetes, los cuales, al caer en la laguna, se apagaban con un fuerte silbido que nos dejaba de repente en la más completa oscuridad. A través de ella, entonando una canción, retomábamos nuestro camino hacia la guarida de los hombres, pero ahora había levantado mi casa junto a la orilla. A veces, tras quedarme en alguna sala de estar de la ciudad hasta que toda la familia se había retirado, volvía a los bosques y, en parte con la perspectiva de la cena del día siguiente, pasaba las horas de la noche pescando en un bote a la luz de la luna, acompañado por la serenata de los búhos y los zorros, y oyendo de vez en cuando la nota discordante de algún pájaro desconocido muy cerca de mí. Esas experiencias eran memorables y valiosas para mí. Anclado sobre un fondo de 40 pies y a 20 o 30 varas de la orilla, rodeado a veces por miles de pequeñas percas y peces plateados que hendían la superficie con sus colas a la luz de la luna, en comunicación por un largo sedal de lino con misteriosos peces nocturnos que moraban a 40 pies de profundidad, o en otras ocasiones tirando 60 pies de cuerda sobre la laguna, mientras me deslizaba a favor de la suave brisa de la noche, sintiendo ahora y entonces una ligera vibración que indicaba la presencia de una vida que merodeaba en su extremo, cuyo propósito era torpe, incierto, errático y lento en decidirse. Al cabo extraía lentamente, poniendo mano sobre mano, un abadejo escamoso que se estremecía y retorcía en el aire. Resultaba muy extraño, especialmente en las noches oscuras, cuando los pensamientos habían huido a vastos y cosmogónicos temas en otras esferas, sentir ese tenue tirón que interrumpía mis sueños y me ataba de nuevo a la naturaleza. Parecía como si pudiera arrojar mi sedal al aire, como había hecho en aquel elemento que apenas era más denso. De este modo, cogía 2 peces con un solo anzuelo. El paisaje de Walden es de escala humilde y, aunque muy hermoso, no alcanza la grandeza ni podría atraer a quien no haya frecuentado su orilla o vivido en ella. Sin embargo, esta laguna es tan admirable por su profundidad y pureza que merece una descripción particular. Es un manantial claro y de un verde profundo, de media milla de longitud y 1 milla y 3/4 de circunferencia, que comprende cerca de 61 acres y medio, una fuente perenne en medio de los bosques de pino y roble, sin otro afluente o aliviadero que las nubes y la evaporación. Las colinas circundantes se elevan abruptamente a ras del agua hasta una altura de 40 u 80 pies, aunque el sureste y al este llegan a los 100 y 150 pies respectivamente, en una extensión de 1/4 y 1/3 de milla. El terreno está completamente cubierto de bosque.
Todas las aguas de Concord tienen al menos dos colores, el que se ve a distancia y otro más propio de cerca. El primero depende de la luz e imita al cielo. En días claros, en verano, las aguas parecen azules a poca distancia, especialmente si están agitadas, y a gran distancia todas parecen iguales. En los días de tormenta el agua es, a veces, de un oscuro color pizarra. Sin embargo, dicen que el mar es azul un día y verde otro sin un cambio perceptibles en la atmósfera. Cuando todo el campo está cubierto de nieve, he visto en nuestro río que el agua y el hielo eran casi tan verdes como la hierba. Algunos consideran el azul el color del agua pura, líquida o sólida, pero mirando directamente el agua desde un bote parece ser de colores muy distintos. Walden es a veces azul y a veces verde, incluso desde el mismo punto de vista. Entre la tierra y el cielo participa el color de ambos. Vista desde la cima de una colina refleja el color del cielo, pero de cerca tiene un tinte amarillo junto a la orilla, donde puede verse la arena, luego un verde claro que gradualmente adquiere un tono uniforme de verde oscuro en el centro de la laguna. A cierta luz, vista incluso desde la cima de una colina, es de un verde vívido junto a la orilla. Algunos atribuyen esto al reflejo de la espesura, pero es igualmente verde junto al talud de arena del ferrocarril y en primavera, antes de que broten las hojas, por lo que podría ser el resultado del azul dominante mezclado con el amarillo de la arena. Ese es el color de su iris. Esa es también la parte donde en primavera, al calentarse el hielo por el calor del sol que se refleja desde el fondo y se transmite por la tierra, empieza a derretirse y forma un estrecho canal en medio del hielo. Como el resto de nuestras aguas, cuando se agita en días claros, de modo que la superficie de las olas pueda reflejar el cielo en el ángulo adecuado o debido a que hay más luz, parece a poca distancia de un azul más oscuro que el mismo cielo, y en esas ocasiones, estando en su superficie y haciendo pantalla con la mano para poder ver el reflejo, he discernido un azul claro incomparable e indescriptible, como el que sugieren sedas irisadas o variables y la hoja de una espada, más cerúleo que el mismo cielo, que se alternaba con el verde oscuro original en los extremos de las olas, las cuales, en comparación, parecían fangosas. En mi recuerdo se trata de un azul verdoso y vítreo, como esos trozos de cielo invernal que se ven a través de las nubes en el oeste antes de ponerse el sol. Sin embargo, un vaso lleno de agua de la laguna es al trasluz tan incoloro como una cantidad semejante de aire. Es bien sabido que una placa grande de cristal tendrá un tinte verde debido, como dicen los vidrieros, a su cuerpo, aunque una pieza menor será incolora. Nunca he probado cuánta cantidad de agua de Walden se necesita para reflejar un tinte verde. El agua de nuestro río parece negra o de un castaño muy oscuro a quien la mira directamente, y como la de la mayoría de las lagunas, tiñe el cuerpo de quien se baña en ella de amarillo, pero este agua es de una pureza tan cristalina que el cuerpo del bañista sale con una blancura de alabastro aún menos natural que conforme los miembros aumentan y se deforman por su causa, produce un efecto monstruoso y proporcionaría estudios adecuados para un Miguel Ángel. El agua es tan transparente que el fondo puede discernirse con facilidad a una profundidad de 25 o 30 pies. Remando sobre él, podríais ver a muchos pies por debajo de la superficie los cardúmenes de percas y peces plateados, cuya longitud no supera tal vez una pulgada, aunque las primeras se distinguen con facilidad por sus rayas transversales, y pensaréis que son peces ascéticos los que encuentran su subsistencia allí. Una vez, en invierno, hace muchos años, tras haber practicado agujeros en el hielo para pescar sollos de vuelta a la orilla, arrojé mi hacha por encima de los hombros hacia el hielo, y como si un genio maligno la hubiera dirigido, se deslizó 4 o 5 varas hasta uno de los agujeros, donde el agua tenía 25 pies de profundidad. Por curiosidad, me eché sobre el hielo, miré por el agujero y vi el hacha un poco ladeada, reposando sobre su cabeza, con el mango levantado y oscilando suavemente a merced de la corriente de la laguna, y allí podría haber seguido levantada y oscilando hasta que el mango se pudriera con el tiempo si yo no hubiera intervenido. Hice otro agujero justo sobre ella con un escoplo y cortando con mi navaja la vara más larga que pude encontrar en los alrededores, até a su extremo un lazo corredizo, y sumergiendo la vara cuidadosamente, pasé el lazo por el botón del mango y tiré de él con un sedal unido a la vara hasta sacar el hacha. La orilla se compone de una franja de blancos cantos rodados como pavimento, salvo en una o dos breves playas arenosas, y es tan escarpada
que en muchos lugares el agua os cubriría si saltarais. Si no fuera por su notable transparencia, sería lo último que veríamos del fondo hasta salir por el lado opuesto. Algunos opinan que no tiene fondo. En parte alguna es fangosa y un observador casual diría que carece de vegetación, de las plantas reconocibles, salvo en los pequeños prados recientemente inundados que propiamente no pertenecen a la laguna. Un escrutinio minucioso no revela la presencia de espadañas ni juncos, ni siquiera de lirios amarillos o blancos, sino solo de unos pocos nenúfares y plantas fluviales y tal vez 1 o 2 escudos de río, que un bañista, sin embargo, no advertiría y que son tan limpios y brillantes como el elemento en el que crecen. Las piedras se adentran 1 o 2 varas en el agua y luego el fondo es de arena pura, salvo en las partes más profundas donde abunda el sedimento, probablemente formado por las hojas caídas que el viento ha llevado allí en muchos otoños sucesivos, y una brillante maleza verde sale prendida del ancla incluso en medio del invierno. Tenemos otra laguna como esta, la laguna White en Nine Acre Comer, a unas 2,5 millas al oeste, pero aunque conozco la mayoría de las lagunas en un radio de 12 millas, no sé de una tercera que tenga este carácter puro de manantial. Sucesivas naciones habrán bebido en ella, la habrán admirado y sondeado, habrán desaparecido y sus aguas aún están verdes y diáfanas como siempre. No es una fuente intermitente. Tal vez en aquella mañana de primavera, cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, la laguna de Walden ya existía, e incluso entonces se disolvía en una suave lluvia de primavera, acompañada de la brama y el viento del sur, cubierta con miríadas de patos y gansos que no habían oído hablar de la caída y a los que bastaban lagos tan puros como Walden. Incluso entonces comenzaría a crecer y a menguar y a aclarar sus aguas y teñirlas con el color que ahora tienen hasta obtener una patente del cielo para ser la única laguna de Walden del mundo, destiladora de rocíos celestiales. ¿Quién sabe en cuántas literaturas de naciones olvidadas ha sido la fuente Castalia o qué ninfas la precedieron en la Edad de Oro? Concord lleva en su corona una gema del agua primordial. Sin embargo, tal vez los primeros en llegar a este manantial dejaron una huella de su paso. Me sorprendió encontrar alrededor de la laguna, incluso donde se ha talado un espeso bosque junto a la orilla, una senda estrecha en forma de bancal en lo abrupto de la ladera que ascendía y descendía, se acercaba y se alejaba del borde del agua, tan antigua, probablemente, como la raza de los hombres asentados aquí, trillada por los pies de los cazadores aborígenes y transitada de vez en cuando, aunque sin advertirlo, por los actuales ocupantes de la tierra. Es particularmente visible para quien esté en medio de la laguna en invierno, tras una ligera nevada, y parece una línea blanca, clara y ondulante que la maleza y las ramas no ocultan, y visible a 1/4 de milla en muchos lugares, donde en verano apenas se distingue de cerca. La nieve la esculpe con claridad, como si formara un blanco alto relieve. Los ornamentados terrenos de las casas de recreo que algún día se construían aquí preservarán una traza de ella. La laguna crece y mengua, pero nadie sabe si de un modo regular o no, ni en qué período, aunque, como suele pasar, muchos pretenden saberlo. Está más llena en invierno y menos en verano, aunque no se corresponde con las épocas de humedad o sequía. Recuerdo cuando ha estado 1 o 2 pies por debajo y también casi 5 pies por encima del nivel que tenía cuando vivía allí. Un estrecho banco de arena se adentra en ella, con aguas muy profundas a cada lado, sobre el cual ayudé a hervir una caldera de pescado a unas 6 varas de la orilla principal hacia 1824, algo que no ha sido posible repetir durante 25 años, y por otra parte, mis amigos solían escucharme con incredulidad cuando les contaba que pocos años después me acostumbré a pescar en bote en una caleta oculta en los bosques a 15 varas de la única orilla que conocían, un lugar que luego se convirtió en un prado. Pero la laguna ha crecido rápidamente en 2 años y ahora, en el verano de 1852, mide 5 pies más que cuando yo vivía allí, como hace 30 años, y se puede pescar de nuevo en aquel prado. La diferencia de nivel en su perímetro es de 6 o 7 pies, y sin embargo, la cantidad de agua vertida por las colinas circundantes es insignificante, de modo que las causas de esa abundancia han de encontrarse en las fuentes profundas. Este mismo verano, la laguna ha empezado a menguar de nuevo. Es curioso que esta fluctuación, sea o no periódica, requiera al parecer muchos años para llevarse a cabo. He observado una crecida y parte de 2 descensos y espero que dentro de 12 o 15 años el agua esté tan baja como nunca la he visto.
La laguna de Flint, una milla al este, simpatiza con Walden, teniendo en cuenta la irregularidad de sus afluentes y aliviaderos y las lagunas menores que se encuentran en medio, y recientemente alcanzó su mayor altura al mismo tiempo que la otra. Lo mismo pasa hasta donde he podido observar en la laguna White. La crecida y el descenso de Walden en largos intervalos tienen al menos una utilidad. Cuando el agua se mantiene en su máxima altura durante un año más, aunque hace difícil pasear a su alrededor, mata los arbustos y árboles que han crecido en su borde desde la última crecida, pinos, tea, abedules, alisos, álamos y otros, y al menguar de nuevo deja la orilla expedita, pues a diferencia de muchas lagunas y de todas las aguas sometidas a una marea diaria, su orilla está más despejada cuando más ha bajado el agua. En la parte de la laguna cercana a mi casa, una fila de pinos tea de 15 pies de alto murió y cayó como si hubiera pasado una niveladora, con lo que se detuvo su crecimiento y su tamaño indica cuántos años han pasado desde que el agua creció hasta esa altura. Con esta fluctuación, la laguna afirma su derecho sobre la orilla queda orillada y los árboles no pueden conservarla por derecho de posesión. Estos son los labios del lago sobre los que no crece barba alguna. De vez en cuando se los relame. Cuando el agua alcanza su máxima altura, los alisos, los sauces y los arces arrojan el agua desde todos los lados de sus troncos, una masa de fibrosas raíces rojas de varios pies de longitud y a una altura de 3 o 4 pies sobre el suelo, en un intento por sostenerse. He visto grandes arbustos de arándanos en la orilla, que generalmente no dan fruto, producir una abundante cosecha en esas circunstancias. Algunos han tenido dificultad en contar cómo es posible que la orilla esté regularmente pavimentada. Todos mis conciudadanos han oído hablar de la tradición que los más ancianos me han dicho que oyeron en su juventud, según la cual los indios, hace mucho tiempo, celebraron una ceremonia en una colina que se elevaba hacia los cielos tanto como la laguna se hunde ahora en la tierra, y se comportaron de un modo tan profano, dice la historia, aunque ese es uno de los vicios de los que los indios nunca han sido culpables, que la colina se conmovió y se hundió de repente, y solo una vieja india llamada Walden escapó y le dio su nombre a la laguna. Se ha conjeturado que al conmoverse la colina, estas piedras rodaron por sus laderas y formaron la orilla actual. En cualquier caso, es seguro que una vez no hubo laguna aquí, y ahora hay una, y esta fábula india no desmiente el relato de aquel antiguo morador que ya he mencionado y que recuerda muy bien que cuando llegó aquí por primera vez con su varita de avellano, vio un tenue vapor que se elevaba del césped y la vara señalaba firmemente hacia abajo, por lo que decidió cavar un pozo aquí. Respecto a las piedras, muchos aún piensan que es difícil atribuir su presencia a la acción de las olas sobre las colinas, pero he observado que las colinas circundantes están notoriamente llenas de la misma clase de piedras, de modo que se han tenido que apilar en muros a ambos lados del ferrocarril, que pasa cerca de la laguna. Además, hay más piedras donde la orilla es más abrupta, así que, por desgracia, ya no es un misterio para mí. Sé quién es el pavimentador. Si el nombre no deriva de alguna localidad inglesa, Saffron Walden, por ejemplo, podemos suponer que originalmente se llamó Laguna Emparedada. La laguna era mi pozo ya perforado. Durante 4 meses al año su agua es tan fría como es pura siempre y creo que entonces es tan buena como cualquier otra de la ciudad, si no la mejor. En invierno, toda el agua expuesta al aire está más fría que las fuentes y manantiales protegidos. La temperatura del agua de la laguna que tuve en la habitación donde permanecí desde las 5 de la tarde hasta el mediodía siguiente, 6 de marzo de 1846, habiendo subido el termómetro de 18 a 21 grados durante ese tiempo, debido en parte al sol que calentaba el tejado, fue de 6 grados y 4 décimas, un grado más fría que el agua recién sacada de uno de los pozos más fríos de la ciudad. La temperatura de Boiling Spring fue ese día de 7 grados y 2 décimas, las más calientes de todas las aguas probadas, aunque es la más fría que he conocido en verano, cuando, por otra parte, el agua somera y estancada de la superficie no se ha mezclado con ella. Además, en verano, Walden nunca llega a estar tan caliente como otras aguas expuestas al sol a causa de su profundidad. Con el tiempo más cálido, solía poner un balde en el sótano, donde se enfriaba por la noche y se mantenía así durante el día, aunque también acudía a una fuente de los alrededores. El agua era tan buena una semana después como el día en que la extraía y no cogía sabor a metal de la bomba.
Quien acampe durante una semana de verano junto a la orilla de una laguna solo necesita enterrar un balde de agua a unos pies de profundidad a la sombra de su tienda para no tener que depender del lujo del hielo. En Walden se han cogido sollos de hasta 7 libras de peso, para no hablar de aquel que arrastró un carrete a gran velocidad y que el pescador estimó en 8 libras, porque no lo vio. Percas y abadejos, alguno de los cuales ha llegado a pesar 2 libras, peces plateados, cotos y murelas, Leuciscus pulchellus, unos cuantos sargos y una pareja de anguilas, una de 4 libras de peso. Insisto en este particular porque el peso de un pez suele ser su único título de fama y esas son las únicas anguilas de las que he oído hablar aquí. Recuerdo también vagamente un pececillo de 5 pulgadas con los costados plateados y la espalda verdosa, parecido al albur, y que menciono aquí sobre todo para unir mis hechos a la fábula. Sin embargo, esta laguna no es muy rica en pesca. Sus sollos, aunque no abundantes, son su principal orgullo. He llegado a ver sobre el hielo 3 clases de sollos, unos largos y planos de color acerado, los más parecidos a los que se cogen en el río, una clase dorada y brillante con reflejos verdes y notablemente oscuros, que es la más común aquí, y otros de color dorado con la misma forma que los anteriores, pero moteados en los flancos con pequeñas manchas de color castaño oscuro o negro, mezcladas con otras rojizas y menos abundantes, muy parecidos a la trucha. El nombre específico, reticulatus, no se aplica a estos últimos, más bien habría de ser gutatus. Son peces recios y pesan más de lo que su tamaño haría presumir. Los peces plateados, los abadejos y las percas, y de hecho todos los peces que habitan en esta laguna, son más limpios, hermosos y consistentes que los del río y la mayoría de las lagunas, pues el agua es más pura y puede distinguírselos con facilidad. Probablemente muchos ictiólogos establecerían nuevas variedades con algunos de ellos. Hay también una raza pura de ranas y tortugas y algunos mejillones. Las ratas almizcleras y los bisones dejan sus huellas en la laguna y en ocasiones la visita una tortuga de tierra. A veces, cuando empujaba mi bote por la mañana, molestaba a una gran tortuga de tierra que se había refugiado bajo el bote durante la noche. Los patos y los gansos la frecuentan en primavera y otoño, las golondrinas de pecho blanco, irundo bicolor, la rozan, el martín pescador alarma a los alrededores y las gallinetas moteadas, Totanus marcularius, trotan a lo largo de sus pedregosas orillas durante todo el verano. A veces se ha ahuyentado a un pigardo posado en un pino blanco sobre el agua, pero dudo que haya sido profanada por el vuelo de una gaviota como Fairhaven. A lo sumo tolera un somormujo anual. Estos son los animales de relieve que ahora frecuentan la laguna. Con el tiempo, en calma, podríais ver desde el bote, cerca de la arenosa orilla oriental, donde el agua tiene de 8 a 10 pies de profundidad, y también en otras partes de la laguna, algunas eminencias circulares de media docena de pies de diámetro por 1 pie de altura, formadas por pequeñas piedras menores que un huevo de gallina, a cuyo alrededor se ha amontonado la arena. Al principio os preguntaréis si fueron los indios quienes las levantaron sobre el hielo con algún propósito y al derretirse el hielo se hundieron hasta el fondo, pero son demasiado regulares y algunas demasiado recientes para ello. Se parecen a las que se encuentran en los ríos, pero como aquí no hay rémoras ni lampreas, no sé qué peces las podrían haber formado. Tal vez sean nidos de amurelas, prestan un agradable misterio al fondo. La orilla es lo bastante irregular para no resultar monótona. Recuerdo la orilla occidental, dentada, con profundas bahías, la septentrional, acantilada, y la meridional, hermosamente festoneada, donde cabos sucesivos se solapan unos a otros y sugieren inexploradas calas entre ellos. El bosque no está nunca tan bien dispuesto, ni es tan inequívocamente hermoso como cuando se ve desde el centro de un pequeño lago entre colinas que se levantan a ras del agua, pues el agua en la que se refleja no solo constituye entonces el primer plano más apropiado, sino, con su orilla sinuosa, el límite más natural y agradable. No hay rudeza ni imperfección en esta ribera como la hay cuando el hacha abre un claro o un campo cultivado linda con ella. Los árboles tienen amplio espacio para expandirse hacia el agua y todos extienden sus ramas más vigorosas en esa dirección. La naturaleza ha tejido allí un orillo natural y la mirada se alza gradualmente desde los arbustos de la orilla hasta los árboles más altos. Apenas se ven huellas de la mano del hombre. El agua lame la orilla como lo hacía 1000 años atrás. Un lago es el rasgo más hermoso y expresivo del paisaje. Es el ojo de la tierra. Al mirar en su interior, el observador mide la profundidad de su propia naturaleza.
Los árboles acuáticos de la orilla son las finas pestañas que lo bordean y las colinas boscosas y los acantilados que lo rodean sus salientes cejas. De pie sobre la playa de fina arena en el extremo oriental de la laguna, en una tranquila tarde de septiembre, cuando una ligera bruma difumina el horizonte de la orilla opuesta, he comprendido de dónde proviene la expresión «el espejo del agua». Al inclinar la cabeza, parece un hilo de la más fina gasa extendido a lo largo del valle, resplandeciente entre los lejanos pinares que separa un estrato de la atmósfera de otro. Cabría imaginar que se pudiera atravesar a pie enjuto hasta las colinas de enfrente y que las golondrinas que lo rozan pudieran posarse en ella. De hecho, a veces se hunden en el horizonte, como por error, sin engañarse. Si miráis la laguna hacia el oeste, tendréis que usar las dos manos para defenderos tanto del sol verdadero como del que se refleja en el agua, pues ambos brillan por igual. Y si a través de las manos examináis críticamente la superficie, os parecerá literalmente tan lisa como el cristal, salvo donde los insectos patinadores, repartidos a intervalos semejantes por toda su extensión, producen con sus movimientos al sol las centellas más hermosas que podáis imaginar, o donde quizá un pato ahueca sus plumas, o como he dicho, una golondrina vuela tan bajo que roza el agua. Tal vez, en la distancia, un pez describa un arco de 3 o 4 pies en el aire y haya un destello brillante donde emerja y otro donde golpee el agua. A veces se revela todo el arco plateado, o, aquí y allá, un cardo flota en su superficie y los peces tiran de él y borbotea el agua. Es como vidrio derretido que se hubiera enfriado sin congelarse, y las pocas motas que contiene son hermosas y puras, como las imperfecciones del cristal. A menudo descubriréis aguas más tranquilas y oscuras, separadas del resto por una telaraña invisible, donde descansan las ninfas acuáticas. Desde la cima de una colina podríais ver a un pez saltar casi en cualquier parte, pues basta que un sollo o un pez plateado capturen a un insecto en su lisa superficie para que el equilibrio de todo el lago se rompa visiblemente. Es asombrosa la minuciosidad con que se advierte este asesinato de los peces. Desde mi otero distingo las ondas circulares cuando alcanzan media docena de varas de diámetro. Podríais ver incluso cómo avanza incesantemente una chinche de agua, Quirinus, sobre la superficie lisa durante un cuarto de milla, pues surca el agua ligeramente y traza un visible rizo limitado por 2 líneas divergentes, aunque los patinadores se deslizan sin que se les vea rizar el agua. Cuando la superficie está agitada no hay patinadores ni chinches, pero aparentemente, en los días despejados, abandonan sus caletas y se aventuran a deslizarse lejos de la orilla, a pequeños impulsos, hasta recorrer toda la laguna. Es una ocupación relajante en uno de esos hermosos días de otoño en que se aprecia toda la calidez del sol. Sentarse en un tocón a una altura como esta a contemplar la laguna y estudiar las ondas inscritas en una superficie que sería invisible sin ellas, con el reflejo de los cielos y los árboles. No hay nada que turbe esa gran extensión, que en un momento se alisa y calma, como cuando se agita un vaso de agua y los círculos temblorosos buscan la orilla hasta quedar de nuevo en calma. Un pez no puede saltar, ni posarse un insecto sin que lo avisen las ondas, en líneas de belleza, como si fuera el constante manar de su fuente, el suave pulso de su vida, el henchirse de su pecho. No se puede distinguir los estremecimientos de la alegría de los del color. Qué apacibles son los fenómenos del lago. De nuevo, las obras del hombre brillan como en la primavera. Ay, cada hoja y tallo y piedra y telaraña resplandecen ahora a media tarde como cuando las cubre el rocío en una mañana de primavera. El movimiento de un remo o de un insecto produce un destello de luz, y si un remo cae, qué dulce es el eco. En un día como ese de septiembre u octubre, Walden es un perfecto espejo del bosque, rodeado de piedras tan preciosas para mis ojos como si fueran escasas o raras. No hay nada tan hermoso, tan puro y al mismo tiempo tan grande como un lago en la superficie de la tierra. Agua del cielo. No necesita cercado. Las naciones van y vienen sin ensuciarla. Es un espejo que ninguna piedra podrá romper, cuyo azogue no se gasta nunca y cuyo dorado separa continuamente la naturaleza. Ni las tormentas ni el polvo oscurecerán su superficie siempre fresca. Un espejo en el que se hunden todas las impurezas que se le presentan, barridas y despejadas por el brumoso cepillo solar, un ligero paño que no retiene hálito alguno,
sino que exhala el suyo propio para que flote como las nubes en lo alto sobre su superficie y se refleje de nuevo en el fondo. Una llanura de agua revela el espíritu que hay en el aire, recibe continuamente nueva vida y movimiento de arriba. Su naturaleza es intermedia entre la tierra y el cielo. En tierra, solo la hierba y los árboles oscilan, pero el agua misma se riza con el viento. Veo por dónde sopla la brisa por los trazos y destellos de luz. Es admirable que podamos recorrer su superficie con la mirada. Tal vez podamos algún día recorrer con la mirada la superficie del aire y señalar dónde la barre un espíritu aún más sutil. Los patinadores y chinches de agua acaban por desaparecer a finales de octubre, cuando llegan las fuertes heladas. Entonces, y en noviembre, por lo general en un día tranquilo, nada en absoluto riza la superficie. Una tarde de noviembre, en la calma que siguió a una tormenta de lluvia que había durado varios días, con el cielo completamente encapotado y el aire lleno de niebla, observé que la laguna estaba tan lisa que resultaba difícil distinguir la superficie, que ya no reflejaba los brillantes matices de octubre, sino los sombríos colores de noviembre de las colinas circundantes. Aunque la recorrí lo más suavemente que pude, las ligeras ondas producidas por mi bote se extendieron hasta donde alcanzaba mi vista y le dieron a los reflejos una apariencia estriada. Mientras contemplaba la superficie, vi aquí y allá, en la distancia, un tenue brillo, como si se hubieran congregado algunos insectos patinadores que hubieran escapado a las heladas o, estando tan lisa la superficie, revelara dónde manaba una fuente desde el fondo. Al remar suavemente hacia uno de esos lugares, me sorprendió encontrarme rodeado por una miríada de pequeñas percas de 5 pulgadas de longitud y un vivo color de bronce en el agua verdosa que se movían y salían continuamente a la superficie haciéndola borbotear. En aguas tan transparentes y en apariencia insondables, con el reflejo de las nubes, me parecía estar flotando en el aire, como en un globo, y su natación me hizo imaginar una clase de vuelo o revoloteo, como si una bandada de aves pasara por debajo de mí a derecha e izquierda, moviendo sus aletas como si fueran alas. Había muchos cardúmenes como ese en la laguna, que al parecer aprovechaban el breve periodo de tiempo antes de que el invierno corriera su persiana glacial sobre su amplio tragaluz, y que a veces daban la impresión de que una brisa agitara la superficie o cayeran unas cuantas gotas de lluvia. Al acercarme sin cuidado y alarmarlas, chapalearon repentinamente y golpearon el agua con sus colas como si alguien hubiera azotado el agua con un ramo frondoso, y buscaron enseguida refugio en las profundidades. Entonces se levantó el viento, se cerró la niebla y empezaron a formarse las olas, y las percas saltaron mucho más alto que antes, con la mitad del cuerpo fuera del agua, 100 puntos negros de 3 pulgadas de largo simultáneamente sobre la superficie. Un año, en una fecha tan tardía como el 5 de diciembre, vi algunos hoyuelos en la superficie y, pensando que caería un aguacero, pues la atmósfera estaba cargada, me apresuré a tomar los remos para volver a casa. Parecía arreciar la lluvia, aunque no la sentía en mis mejillas, y preví que me empaparía por completo, pero de repente desaparecieron los hoyuelos, pues los habían causado las percas a las que el ruido de mis remos habían espantado hacia las profundidades, y vi cómo desaparecían los cardúmenes en la oscuridad, así que pasé una tarde seca después de todo. Un anciano que solía frecuentar esta laguna hace casi 60 años, cuando era más oscura por los bosques que la rodeaban, me dice que en aquellos días la vio a veces poblada de patos y otras gallinetas de agua y que la sobrevolaban muchas águilas. Venía aquí a pescar y usaba una vieja canoa de troncos que encontró en la orilla. Estaba hecha de 2 troncos de pino blanco vaciados y ensamblados, cortados de plano en los extremos. Era muy incómoda, pero resistió muchos años hasta que el agua la penetró y tal vez se fuera a pique. No sabía de quién era, pertenecía a la laguna, solía emplear como ancla un cable con tiras de nogal anudadas. Un anciano alfarero que vivía en la laguna antes de la Revolución le dijo una vez que había un cofre de hierro en el fondo y que él lo había visto. A veces flotaba hasta la costa, pero cuando te aproximabas a él, volvía a hundirse hasta desaparecer. Me agradaba oír hablar de la vieja canoa de troncos que ocupó el lugar de otra canoa india del mismo material, pero de construcción más grácil, que tal vez había sido antes un árbol en la ribera y luego cayó al agua para flotar durante una generación, la nave más apropiada para el lago. Recuerdo que cuando miré por primera vez estas profundidades, había muchos troncos grandes que se veían confusamente en el fondo, derribados por el viento
o abandonados en el hielo en la última tala, cuando la madera era barata. Pero ahora casi han desaparecido. Cuando remé por primera vez en Walden, estaba completamente rodeada por espesos y altos bosques de pino y roble, y en algunas de sus calas las vides silvestres trepaban por los árboles junto al agua y formaban enramadas por debajo de las cuales podía pasar un bote. Las colinas que formaban sus orillas son tan escarpadas y los bosques tan altos que cuando mirabas hacia abajo desde el extremo occidental cobraba la apariencia de un anfiteatro apropiado a un espectáculo silvestre. He pasado muchas horas, cuando era más joven, flotando sobre su superficie al antojo del céfiro, tras llevar mi bote al centro y recostarme sobre el asiento, en tardes de verano, soñando despierto, hasta que me despertaba al encallar el bote en la arena y me levantaba a ver a qué orillas me habían arrastrado mis hados. Días en que el ocio era la ocupación más atractiva y productiva. He robado muchas mañanas para pasar así la parte más valiosa del día, pues era rico, si no en dinero, en horas de sol y días de verano, que gastaba pródigamente y no lamento no haberlos despilfarrado en el taller o en el pupitre del maestro. Pero desde que dejé estas orillas, los leñadores las han esquilmado aún más y hasta dentro de muchos años no habrá más paseos por las crujías del bosque con vistas ocasionales de agua. Disculpad mi musa por guardar silencio en adelante. ¿Cómo podéis esperar que canten los pájaros si han cortado sus enramadas? Ahora han desaparecido los troncos de los árboles en el fondo y la vieja canoa y los oscuros bosques circundantes y los habitantes de la ciudad, que apenas saben dónde está, en lugar de ir a la laguna a bañarse o beber, están pensando en llevar el agua, que debería ser tan sagrada como la del Ganges, al menos a la ciudad por medio de una cañería, para lavar los platos, para tener su balden abriendo el grifo o tirando de una espita. Ese diabólico caballo de hierro, cuyo relincho ensordecedor se oye por toda la ciudad, ha enlodado Boiling Spring con su pie y hollado todos los bosques de la orilla de Walden. Ese caballo troyano, con 1000 hombres en su seno, introducido por mercenarios griegos. ¿Dónde está el campeón del país, el Moor de Moor Hall, que lo encuentre en Deep Cut y arroje su lanza vengadora a las costillas de esa peste abogatada? Sin embargo, de todos los personajes que he conocido, tal vez sea Walden el que se conserve mejor y preserve su pureza. A muchos hombres se los ha comparado con ella, pero pocos merecen ese honor. Aunque los leñadores hayan despejado primero esta orilla y luego aquella, y los irlandeses hayan levantado allí sus chozas, y el ferrocarril haya traspasado sus límites, y los cortadores de hielo la hayan rozado, en sí misma es inalterable, la misma agua que vieron mis ojos juveniles. Todo el cambio está en mí. No ha adquirido ninguna arruga permanente con sus rizos. Es perennemente joven y como entonces puedo pararme a ver una golondrina que parece hundirse para coger un insecto de la superficie. Me ha sorprendido de nuevo esta noche, como si no la hubiera visto casi cada día desde hace más de 20 años. ¿Por qué? Aquí está Walden, el mismo lago forestal que descubrí hace tantos años. Donde se taló un bosque el pasado invierno, está creciendo otro junto a su orilla, tan exuberante como siempre. El mismo pensamiento de entonces aflora a su superficie. Es la misma alegría y felicidad líquida para sí misma y su creador. ¡Ay! Y podría serlo para mí. Seguramente es la obra de un valiente en el que no había engaño. Rodeó el agua con su mano, le dio profundidad y la esclareció en su pensamiento, y en su testamento se la legó a Concord. Veo su rostro cruzado por la misma reflexión y casi podría decir: Walden, ¿eres tú? No es un sueño mío para adornar un verso, no podría estar más cerca de Dios y del cielo, de lo que vivo en Walden. Soy su orilla rocosa y la brisa que pasa sobre ella. En la palma de mi mano están su agua y su arena, y su recoveco más escondido reside en lo alto de mi pensamiento. Los vagones nunca se detienen a mirarla. Sin embargo, imagino que los maquinistas, fogoneros y guardafrenos y los pasajeros con un abono temporal que la ven a menudo son mejores por haberla visto. El maquinista no olvida de noche, o no lo hace su naturaleza, que al menos ha tenido esta visión de serenidad y pureza durante el día. Aunque solo se la vea una vez, ayuda a limpiarse la State Street y el hollín de la locomotora. Alguien propuso que se llamara la Gota de Dios. Ya he dicho que Walden no tiene afluentes o aliviaderos conocidos, pero por una parte está lejana e indirectamente relacionada con la laguna de Flint, que queda más alta por una cadena de pequeñas lagunas que proviene de allí,
y por la otra, directa y manifiestamente con el río Concord, que queda más abajo por una cadena parecida de las lagunas por las que en otro periodo geológico pudo fluir, y por donde, si se cavara lo que Dios no quisiera, podría hacérsela fluir de nuevo. Si viviendo de esta manera reservada y austera, como un eremita en los bosques, durante tanto tiempo, ha adquirido una pureza tan maravillosa, ¿quién no lamentaría que las aguas relativamente impuras de la laguna de Flint se mezclaran con ella, o que ella misma desperdiciara su dulzura en las olas del océano? La laguna de Flint o Arenosa en Lincoln, nuestro mayor lago y mar interior, se halla a 1 milla al este de Walden. Es mucho más grande y se dice que comprende 197 acres y es más abundante en peces, pero en cambio es poco profunda y no tan pura. Pasear a través de los bosques hasta allí solía ser mi recreo. Valía la pena, aunque solo fuera para sentir el viento libremente en las mejillas y ver rodar las olas y recordar la vida de los marineros. Recogía castañas allí en otoño, en los días de viento, cuando caían al agua y las olas las depositaban a mis pies. Un día, mientras me abría paso por los juncales de la orilla y la espuma me salpicaba la cara, me encontré con los restos consumidos de un bote sin costados y apenas algo más que la impresión de un fondo plano entre los juncos. Sin embargo, su diseño estaba bien definido, como si fuera una gran hoja caída con sus venas. Era un naufragio tan conmovedor como cualquiera que pudiéramos imaginar en la orilla del mar. Entonces ya no era más que un molde vegetal indiscernible en la orilla de la laguna sobre el que habían crecido juncos y espadañas. Solía admirar la señal de las olas en el lecho arenoso, en el extremo septentrional de la laguna, que la presión del agua convertía en firme y resistente a los pies de quien vagara por allí, y los juncos que crecían en fila india en líneas ondulantes que se correspondían con aquella señal, uno tras otro, como si los hubieran plantado las olas. También encontré en cantidades considerables curiosas pelotas compuestas al parecer de finas hierbas o raíces, tal vez de brezo, de media a 4 pulgadas de diámetro y perfectamente esféricas. El agua somera las arrastra sobre el lecho de arena y a veces las deposita en la orilla. A veces son solo de hierba y a veces están mezcladas con arena. A primera vista diríais que las ha formado la acción de las olas, como un guijarro. Sin embargo, incluso las menores, de media pulgada de longitud, están hechas con los mismos materiales rudos en una sola época del año. Además, sospecho que las olas arrastran más que construir con él un material que ya ha adquirido consistencia. Al secarse conservan su forma durante un período indefinido. La laguna de Flint. Nuestra nomenclatura es pobre. ¿Qué derecho tenía el sucio y estúpido granjero, cuya granja lindaba con esta agua celestial, a darle su nombre tras haber desnudado sin piedad sus riberas? No es para mí el nombre de un avaro que preferiría la resplandeciente superficie de $1 o de 1 centavo nuevo en la que podía ver su propia cara dura, que consideraba intrusos a los mismos pavos salvajes que anidaban allí y cuyos dedos habían crecido hasta convertirse en garras curvas y callosas por el hábito de agarrar las cosas como una arpía. No voy allí a ver ni a oír hablar de alguien que nunca ha visto la laguna, ni se ha bañado en ella, ni la ha amado ni protegido, ni pronunciado una palabra a su favor, ni agradecido a Dios que la creara. Démosle más bien el nombre de los peces que nadan en ella, de las aves salvajes o los cuadrúpedos que la frecuentan, de las flores silvestres que crecen en sus orillas o de algún hombre o niño salvaje cuya historia se haya entretejido con la de la laguna, no el de aquel que no podría mostrar otro título que el hecho de que otro vecino de mentalidad semejante o la Cámara Legislativa se lo hayan otorgado a él, que solo pensaba en su valor monetario y cuya presencia ha sido nefasta para la orilla, que esquilmó la tierra a su alrededor y habría agotado el agua, que lamentaba que no fuera una pradera de heno inglés o de arándanos. A su parecer, nada había que salvar en la laguna, y la habría drenado y vendido por el légamo del fondo. La laguna no movía su molino, ni era para él un privilegio contemplarla. No respeto su trabajo ni su granja, donde todo está tasado. Ese hombre sería capaz de llevar el paisaje y a su Dios al mercado si pudiera obtener algo a cambio. Su Dios es el mercado, por eso va allí. Nada crece libremente en su granja. Sus campos no dan cosechas, sus prados no dan flores, sus árboles no dan fruto, sino dólares. No ama la belleza de sus frutos no están maduros para él hasta que se convierten en dólares. Dadme la pobreza que disfruta de la verdadera riqueza.
Los granjeros se vuelven respetables e interesantes para mí en la medida en que son pobres, pobres granjeros, una granja modelo. Allí la casa se eleva como un hongo en un montón de estiércol y las dependencias de hombres, caballos, bueyes y cerdos, limpias o por limpiar, se suceden unas a otras. Abastecidas de hombres, una gran mancha de grasa que huele a abono y a suero de leche, un elevado estado de la civilización abonado con los corazones y los cerebros de los hombres, como si fuerais a recolectar vuestras patatas en el cementerio. Esa es la granja modelo. No, no. Si los rasgos más hermosos del paisaje han de recibir su nombre de los hombres, que sea de los hombres más nobles y dignos, que nuestros lagos tengan nombres tan verdaderos, al menos, como el mar de Ícaro, donde aún resuena en la orilla una valiente tentativa. La laguna de Goose, de menor tamaño, está en mi camino a la de Flint. Fair Haven, un remanso del río Concord, del que se dice que comprende unos 60 acres, se encuentra a 1 milla al sudoeste, y la laguna White, de unos 40 acres, está a 1,5 millas más allá de Fair Haven. Este es mi país de los lagos. Estos, con el río Concord, son mis privilegios de agua. De noche y de día, año tras año, sacan provecho a todo cuanto les llevo. Desde que los leñadores, el ferrocarril y yo mismo hemos profanado Walden, tal vez el más atractivo, si no el más hermoso de todos nuestros lagos, la gema de los bosques es la laguna White, un pobre nombre por su vulgaridad, ya provenga de la admirable pureza de sus aguas o del color de sus arenas. En este y en otros aspectos es una hermana melliza menor de Walden. Son tan parecidas que diríais que se unen bajo tierra. Tienen la misma orilla pedregosa y el mismo matiz en el color del agua. Como en Walden, durante la canícula, al mirar hacia abajo a través de los bosques en alguna de sus bahías, que no son tan profundas y que tiñe el reflejo del fondo, sus aguas son de un desvaído azul verdoso o glaucas. Hace muchos años solía ir a recoger arena a carretadas para fabricar papel de lija y he seguido visitándola desde entonces. Alguien que la frecuentaba propuso que se llamara Lago Virit. Tal vez podría llamarse Lago del Pino Amarillo por el siguiente motivo. Hace 15 años podía verse la copa de un pino tea, de la variedad llamada aquí pino amarillo, aunque no es una especie distinta, que se proyectaba sobre la superficie de aguas profundas a muchas varas de la orilla. Algunos suponían incluso que la laguna se había hundido y ese pino pertenecía al bosque primitivo que ocupaba su lugar. He descubierto que ya en 1792, en una descripción topográfica de la ciudad de Concord, escrita por uno de sus habitantes y que se encuentra entre las colecciones de la Sociedad Histórica de Massachusetts, el autor, tras hablar de las lagunas de Walden y White, añade: «En medio de esta puede verse, cuando el agua está baja, un árbol que parece como si creciera en el lugar donde ahora está, aunque las raíces se encuentran a 50 pies por debajo de la superficie del agua, cuya copa está tronchada y mide unas 14 pulgadas de diámetro». En la primavera de 1849 hablé con el hombre que vivía más cerca de la laguna, en Sudbury, y me dijo que había sido él quien había extraído ese árbol 10 o 15 años antes. Hasta donde podía recordar estaba a 12 o 15 varas de la orilla, donde el agua tenía 30 o 40 pies de profundidad. Era invierno y había estado cortando hielo toda la mañana y resolvió que por la tarde, con ayuda de sus vecinos, sacaría el viejo pino amarillo. Abrió con la sierra un canal en el hielo hasta la orilla y tiró de él hacia arriba con los bueyes y lo depositó en el hielo, pero antes de acabar su tarea se sorprendió al descubrir que el extremo superior estaba al revés, con las puntas de las ramas hacia abajo y su extremo más fino hundido firmemente en la arena. Tenía 1 pie de diámetro en su extremo y esperaba conseguir un buen tronco para serrar, pero estaba tan podrido que apenas servía como combustible. Conservaba una parte en su cobertizo. Tenía marcas de hacha y de pájaros carpintero en su corteza. Aquel hombre pensaba que podía tratarse de un árbol muerto en la orilla que el viento había arrastrado a la laguna y que tras haberse empapado la copa mientras el pie se mantenía seco y esbelto, había ido sin rumbo hasta hundirse del revés. Su padre, de 80 años, no podía recordar que no hubiera estado siempre allí. Aún se pueden ver buenos troncos que yacen en el fondo y que debido a la ondulación de la superficie parecen grandes serpientes de agua en movimiento. Rara vez ha profanado un bote esta laguna, pues poco en ella tentaría al pescador. En lugar del lirio blanco, que requiere légamo, o de la espadaña común, la espadaña azul, iris versicolor, crece dispersa en las aguas puras
elevándose del fondo pedregoso en torno a la orilla, donde la visitan los colibríes en junio, y tanto el color de sus hojas azuladas como el de sus flores y especialmente sus reflejos están en armonía con las aguas glaucas. La laguna White y Walden son grandes cristales en la superficie de la Tierra, lagos de luz. Si estuvieran siempre congeladas y fueran lo bastante pequeñas para poderse coger con la mano, tal vez fueran llevadas por esclavos como piedras preciosas para adornar la cabeza de los emperadores, pero al ser líquidas y amplias y estando seguras para nosotros y nuestros sucesores para siempre, no las tenemos en cuenta y corremos detrás del diamante Koh-i-Noor. Son demasiado puras para tener valor en el mercado, no contienen escoria. Son mucho más hermosas que nuestras vidas, más transparentes que nuestros caracteres. No hemos aprendido de ellas bajeza alguna. Son mucho más bellas que el estanque frente a la puerta del granjero donde nadan sus patos. Aquí acuden los limpios patos salvaos. La naturaleza no tiene un habitante humano que la aprecie. Los pájaros, con su plumaje y sus notas, están en armonía con las flores, pero ¿qué joven o muchacha conspira con la belleza salvaje y exuberante de la naturaleza? La naturaleza florece solitaria, lejos de las ciudades donde ellos residen. Habláis del cielo. Vosotros le quitáis la gracia a la tierra.